Hoy quiero compartir esta reflexión, ¿verdad? Con ustedes, todos que, ¿verdad? Los que están suscritos en este canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Quizás voy a empezar a seguir un poco más los contenidos. Y hoy quiero compartirte una reflexión de las Sagradas Escrituras. En una ocasión yo me preguntaba por qué Dios me ama tanto como me ama, ¿verdad? A pesar de que yo era una persona alcohólica o una persona rebelde, una persona mala, cuando yo conozco a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Por el cual Él me pudo cambiar, yo me preguntaba por qué es que Él me ama tanto, si a pesar de tantas cosas que yo hice, ¿no? En la vida. Y me hacía esa pregunta, ¿por qué es que Él nos ama tanto, no? Y quizás en algún momento también te preguntas por qué es que Él te tiene tanta misericordia, ¿verdad? Y hoy te voy a dar esa respuesta. Yo me puse a estudiar las escrituras y me apasiona a meditar en lo que dicen las escrituras y me puse a meditar y a estudiarla. Y me encontré que en esos tiempos, en los tiempos, ¿verdad? Cuando Jesús viene, Él muere en la cruz, pero antes de eso, en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, dice que él era nada más su pueblo escogido, era la nación de Israel, el pueblo de Israel en aquel entonces. Y en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 44, de su versículo 5 al 7, él explica por qué. Él dice en ese párrafo, desde el versículo capítulo 44, versículo 5 al 7, él dice que nosotros para él para él los extranjeros era una abominación para él, o sea, nosotros que hoy en día nos conocen, ¿verdad? Como los gentiles, como dice las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros para Dios éramos incircuncisos, porque ahí lo dice, incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne. Dice, me es abominación para mí porque has puesto extranjeros a servir o has puesto allí en mi santuario cuando es para vosotros. Allí él me pudo contestar esa pregunta, ¿por qué es que me ama tanto? En aquel entonces me llamaba abominación, porque dice que como un extranjero que servía en su altar o en su santuario, para él era abominación, era malo. Y el pueblo de Israel había puesto extranjeros a servir, y por eso él le habla al profeta Ezequiel y dice, ve y diles, porque es que me han hecho de esas cosas. Pero cuando él ve que los gentiles los extranjeros tenían ese deseo de buscar de él, de ese Dios que tanto hablaba al pueblo de Israel, pero que a ellos lo desobedecían, que ellos lo ignoraban. Entonces él veía me imagino que él veía la necesidad de los gentiles o de los extranjeros en aquel entonces de buscar a él, de quién era ese Dios, de quién era ese Señor que ellos tanto hablaban. Entonces, un día él decide enviar a su hijo a morir en la cruz para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de conocerlo a él. Y no realmente envió su hijo a la nación de Israel para los gentiles, sino lo mandó para que ellos lo conocieran al hijo, para que ellos reconocieran el Salvador, quien él había prometido desde hace tiempo atrás. Pero más sin embargo la nación de Israel no lo reconoce. Y los extranjeros sí, o sea, los gentiles, nosotros lo reconocemos. No lo hemos visto, pero lo reconocemos como el Mesías, como el Salvador. Entonces, en aquel entonces, para Dios nosotros éramos abominación porque nos decía incircunciso de corazón y incircunciso de carne. Ahí yo pude entender el amor de Dios que nos tiene a nosotros, porque dice, bienaventurado aquellos que creen sin ver. Porque nosotros no le hemos visto, pero nosotros vemos sus maravillas, sus proezas, sus grandezas, sus milagros. Porque yo siendo una persona alcohólica, y yo al reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador,
Él me dio la fortaleza de poder cambiar, de poder dejar ese alcoholismo, de poder cambiar mi mentalidad, de poder cambiar mi carácter, de poder cambiar mi actitud, el poder cambiar de mis palabras, porque yo vengo de un mundo muy oscuro, de un mundo muy doloroso, aunque sigo viviendo en este mundo oscuro y un mundo lleno de violencia, pero Jesús vino a poner paz y tranquilidad en mi corazón y yo puedo caminar en ese mundo lleno de dolor, lleno de oscuridad, lleno de tristeza, lleno de violencia, pero aún así me apasiona hablar, de testificar de Jesús, porque Él es el que cambia, porque Él es el que le da la fortaleza. Dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Es el único para tener salvación, es el único para llegar al Padre. No hay otro, Él es el único. Y hoy yo te puedo decir, si tú te acercas a Él, hoy en estos tiempos que estás viviendo, tiempos duros, momentos difíciles, momentos desesperantes, momentos de oscuridad, momentos de desesperación, es el momento en donde tú puedes acercarte a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, y Él te guiará y te dará paz hoy en estos momentos de tribulación que se está viviendo, que estás viviendo, mi estimado hermano. Mi estimado amigo, es el momento que reconozcamos al Hijo de Dios, porque Él antes de que nosotros naciésemos, en aquel entonces nos llamaba abominación, que no éramos parte de su pueblo, pero hoy a través de su Hijo nos hace parte de su pueblo y nos llama sus hijos. Y nos llama bienaventurado porque vosotros habéis creído antes de ver. Eso es el amor de Dios para nosotros. Y hoy te recomiendo que te acerques a su Hijo y verás lo que Él puede hacer. En medio de tu dolor, en medio de tu enfermedad o en medio de la desesperación que hoy se vive en este país más que nada, Él te puede dar paz, te puede dar gozo y te puede dar alegría, te puede dar tranquilidad en medio de todo lo que sucede en este mundo lleno de violencia. Te lo puedo garantizar, lo hizo conmigo y puedes estar seguro, vayas a donde vayas, Él jamás te abandonará todo el mundo, pero Él nunca te abandonará. Pero si tú no lo conoces, si tú no lo has aceptado, déjame decirte, aunque tú creas en un Dios, aunque tú menciones a Dios, pero si no has recibido a su Hijo como el único Señor y Salvador de tu vida, déjame decirte que realmente, aunque pronuncies conocer a Dios, pero no lo conoces. Porque Él es el único. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6, si lo quieres buscar, ahí está. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Entonces yo te puedo decir, si tú te acercas a Él, no lo podrás ver, pero lo podrás sentir. Si no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador y tu Señor personal, déjame decirte que nunca vas a poder sentir el poder de Dios en tu vida. Acércate a Él y verás lo que puede ser. Por más oscuro que veas la situación, Él estará contigo y te dará tranquilidad y te dará la manera como puedes solucionar tus problemas. Te lo aseguro, porque lo hizo conmigo. Yo, de ser un alcohólico a ser la persona que soy ahora, muy diferente. Así que solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, si tú lo aceptas, puedes pasar a ser hijo del Padre, y Él demostrará sus grandezas a través de su Espíritu Santo en ti. Te lo aseguro. Y si tú escuchas este mensaje,